Ya que el método secuencial es aquel más utilizado por los software comerciales, intentaremos desarrollarlo un poco más para trabajar con topologías que pueden ser complejas desde la perspectiva de la obtención de la secuencia de cálculo. Para eso, evaluemos cómo se podría resolver este sistema de ecuaciones que aparece acá, que representa este diagrama de flujos, el cual tiene como única modificación la existencia de este reciclo que aparece acá, donde ahora el flujo 7, F7 que está acá, que representaba que era parte del X4, ahora también participa en la unidad 1. Eso se ve representado mediante este cambio en la ecuación 1, mientras que el sistema de ecuaciones 2, 3 y 4 se mantiene igual, y observamos que ahora la secuencia de cálculo U1, U2, U3 y U4, la cual parte conocido U y alfa, ya no se puede realizar. ¿Por qué? Porque para resolver U1, es decir, para hacer el procedimiento de simulación, necesitamos cerrar los grados de libertad. Pero los grados de libertad ya no son 0, de hecho son mayores que 0. ¿Por qué son mayores que 0? Porque aparte de aparecer la variable x1 que ya aparecía, aparece la variable x4. Por lo tanto, se necesitan más ecuaciones para poder resolverlo. Como no se puede resolver esta unidad, no se puede conocer entonces f2, por lo tanto tampoco se puede resolver la unidad 2, no se conoce entonces f4, por lo tanto tampoco se puede resolver la unidad 3, y entonces U4 tampoco se puede resolver, por lo tanto no es posible obtener el X4 solución utilizando la secuencia de cálculo antes mencionada. Utilizando la nomenclatura resumida que definimos para la secuencia de cálculo, la imposibilidad de obtener esta solución se puede entender puesto que para obtener X4 es necesario conocer X4, o si utilizamos la nomenclatura de los flujos que aparecen en el diagrama de procesos, para obtener F6 y F7, utilizando la secuencia de cálculo que antes habíamos definido, es necesario conocer F1, Q, F3, que son los grados de libertad del diagrama de procesos, más los parámetros, y aparte debiésemos conocer ese F7 que está acá. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones, o esta secuencia de cálculo, perdón, no tiene una resolución explícita. Para poder sobreponerse a esta situación, lo que se hace es proponer un diagrama aproximado, de tal forma de eliminar la dependencia de la solución respecto a la variable que está como incógnita. Ese procedimiento, la identificación de aquellas corrientes que aparecen en ambos lados de esta secuencia de cálculo, se llama tiering, y básicamente consiste en la identificación de esa corriente, que la llamaremos en este caso corriente de tearización, y una vez que definimos dónde está, que la podemos identificar, lo que hacemos es eliminarla, poniendo por ejemplo unas tijeras acá que aparecen acá, de tal forma de trabajar con un diagrama de procesos aproximado, el cual no tiene este problema, puesto que su representación sería de la siguiente forma. La secuencia U1, U2, U3 y U4 representada por esta letra G, a la cual se le necesitaría agregar los valores de U, que están representados por esas tres corrientes de proceso, más el valor de alfa y más el valor de F7, que ahí aparece, daría como resultado la obtención del valor de F6, que correspondería al flujo de interés, y aparte daría como resultado el valor de esta corriente que la llamamos de manera conveniente GF7. ¿Ya? Esta corriente GF7 no es la misma que F7, son distintas. Por lo tanto, podríamos aventurarnos a decir que esta secuencia de cálculo permite resolver de manera secuencial este problema. El sistema de ecuaciones de este diagrama de procesos aproximado se está compuesto por las mismas 4 unidades, con las mismas 4 ecuaciones que describen las unidades componentes que ahí aparecen, pero como tenemos una corriente extra, para resolver la unidad 1 es necesario conocer su valor, puesto que de lo contrario no podríamos resolverlo. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que observamos es que los grados de libertad de este diagrama de procesos son distintos de 0, son mayores de 0. ¿Por qué? Porque para poder resolver este sistema de ecuaciones tenemos que conocerlo. Y aparte,
La otra diferencia que tiene, que es sustancial, es que no tiene esta unión. Por lo tanto, el diagrama de procesos propuesto, que es aproximado, no es igual al original. Por lo tanto, la resolución secuencial de este sistema de ecuaciones no entregaría la resolución del diagrama de procesos que nosotros queremos. A continuación veremos cómo se pueden subsanar ambos problemas. Partamos primero entonces por los grados de libertad que son mayores que 0. Puesto que los grados de libertad son mayores que 0, el sistema no puede ser simulado a menos que nosotros identifiquemos el valor de las propiedades o de las características de la corriente F7 que nos permite hacer que estos grados de libertad sean 0. Si es que nosotros notamos cualquier valor de F7 de tal forma que esta corriente queda descrita, entonces los grados de libertad ya no serían mayores a 0, sino que sería 0, y entonces podríamos proponer el siguiente algoritmo o siguiente secuencia de cálculo que nos permitiría resolver este sistema. Entonces, dado las variables de decisión del diagrama de proceso junto con sus parámetros, y aparte, dado unos valores de F7 que los vamos a poner por ahora desconocidos, pero si yo soy capaz de darme los valores, cualquiera que estos sean, entonces yo podría resolver U1 mediante la simulación de la corriente U1, es decir, dado los valores de U, dado este valor UF7 que aparece acá, que es supuesto que nosotros nos lo podemos dar. Si conocemos los parámetros de alfa 1, entonces somos capaces de obtener el X1 solución. Y como conocemos el X1 solución, entonces podemos resolver la unidad 2 y el resto de las unidades hasta la unidad 4, y de esta forma entonces obtener el X4 solución, que estaría en este caso representado por la corriente F6 y por la corriente GF7, lo que es equivalente a decir que el X4 solución estaría dado por esta secuencia G, U1, U2, U3 y U4, la cual se podría resolver conocido los grados de libertad del proceso, los parámetros del proceso y un estimador del flujo F7. O, en nomenclatura de corrientes, sería que el F6 y el GF7 se podría obtener mediante la resolución secuencial de las unidades 1, 2, 3 y 4, si es que se conocen las variables o las corrientes que definen los grados de libertad del proceso F1, Q y F3, en conjunto con los parámetros, en conjunto con el F7. De esta forma entonces podemos decir que si es que notamos un valor de F7, cualquiera que este sea, subsanamos el problema de los grados de libertad 0. Pero, aun cuando los grados de libertad son 0, estamos resolviendo diagramas de procesos distintos, ya que lo que hicimos fue utilizar la secuencia de cálculo antes descrita para resolver este sistema que no tiene reciclo, en vez de resolver este diagrama de procesos que tiene reciclo, que es con reciclo, a menos que definamos una ecuación extra. Y esa ecuación extra corresponde a la que cierra, la que permite describir esta línea en este diagrama de procesos. Básicamente lo que permite como gráficamente sería transportar esta línea y llevarla hasta acá. ¿Y cómo se describe esa ecuación? Tan sencillo como poner que el F7 es igual al G F7, que ahí aparece. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones nuevo que resolveríamos con este diagrama de procesos aproximado, pero que es igual al diagrama de procesos real, sería el siguiente. Tendríamos el F6 y el GF7, que es igual al G de U alfa F7, y aparte tendríamos que agregar la ecuación extra que propone entonces la igualdad entre los dos diagramas de procesos, y que sería entonces que el GF7 es igual al F7 que está acá. De esta forma entonces tendríamos subsanados los dos problemas. Por un lado tendríamos una secuencia de cálculo que nos permitiría resolver este proceso de manera secuencial, paso a paso, y al mismo tiempo ese proceso cumpliría la condición de que el reciclo se mantiene. Y el método numérico que utilizaríamos para resolver este sistema de ecuaciones, el cual tiene dos conjuntos de ecuaciones, este conjunto que es secuencial y este que representa la igualdad, sería el método de punto fijo. ¿Y cómo funciona el método de punto fijo? Básicamente lo que hacemos es identificar o darnos un iterador, el cual se reemplaza en esta secuencia de cálculo y se obtiene como resultado el valor de GF7, el cual
debiese ser igual al que nosotros nos dimos para que el sistema cumpla la igualdad y de esta forma entonces solucionar el problema. Numéricamente entonces podemos resolver este sistema de ecuaciones de la siguiente forma. Dados los valores de U, en este caso el flujo 1, el Q y el F3, que son conocidos, dado los parámetros alfa y dado un iterador de F7, en este caso F7K para la primera iteración o K igual 0, lo que haríamos sería resolver. ¿Qué vamos a resolver? Vamos a resolver G. De esta forma, al resolver G, lo que obtendríamos sería F6 y aparte obtendríamos el estimador de F7 o GF7. Luego tendríamos que preguntarnos si es que el valor que nosotros nos dimos es correcto, porque de ser correcto, este valor y este valor que está acá debe ser igual. ¿Cómo lo haríamos? De manera numérica, al igual como lo hicimos en el método de Newton cuando comparábamos. Por ejemplo, utilizando una norma. En este caso es F7K menos GF7K menor una determinada tolerancia. Y si es que la respuesta es sí, entonces terminamos. ¿Por qué? Porque el valor que nosotros nos dimos resuelve el diagrama de procesos y al mismo tiempo cumple con la condición del reciclo. Y si es que no, lo que debiésemos hacer es actualizar. ¿Y cómo podríamos actualizar? Por ejemplo, podríamos decir que el valor de F7K más 1 es igual al valor obtenido en la iteración actual. Y una vez que tengo eso, volver acá haciendo un K igual K más 1 y volver a resolver el problema. En resumen, entonces, con un diagrama de bloques podemos decir, dado el valor de U, dado el valor de alfa y dado un iterador inicial de la corriente de tearización o de reciclo, resolver, para un K igual 0, por ejemplo, resolver la secuencia de cálculo G y a partir de eso obtener F6 y lo más importante, obtener el G F7 de K. Con ese valor, preguntarse si es que el iterador que nosotros nos dimos es el correcto y para eso utilizaríamos la norma, la diferencia entre lo que nosotros nos dimos y lo que obtuvimos. Y si ese valor es menor a una determinada tolerancia, entonces aquí estaría, si es menor a una tolerancia, entonces salimos. Y si es que no es menor a una determinada tolerancia, entonces actualizaríamos. ¿Y cómo actualizaríamos? Lo que podríamos hacer es decir que el F7 en la siguiente iteración es igual al valor que obtuve luego de resolver el sistema de ecuaciones de manera secuencial y con este nuevo valor actualizar la iteración K igual K más 1 y agregarlo nuevamente de manera iterativa hasta encontrar la solución o lo que es lo mismo encontrar el reciclo que cumple que los dos diagramas de proceso son iguales. Respecto a la ley de actualización, esta ley de actualización que les presento acá se llama una actualización de punto fijo o sustitución directa y habitualmente lo que se hace es definir un parámetro que permite suavizar esta actualización, algo así como el alfa en el método de Newton de paso reducido, en este caso le vamos a poner omega, que lo que hace es ponderar el valor, este omega que está acá, el cual pondera el valor obtenido luego de resolver secuencialmente el diagrama de procesos por el valor anterior utilizado en la resolución, es decir, por el F7 de K. De esta forma, si nosotros definimos que este omega se mueve entre 0 y 1, entonces podemos decir que si nosotros definimos que el omega es igual a 1, entonces ese es el método de actualización de sustitución directa, y si es que es, por ejemplo, 0,5, el nuevo iterador del reciclo sería una combinación entre el valor que medí y el valor que obtuve luego de simular en partes iguales o con una determinada proporción omega que está ahí. Por último nos preguntamos, ¿qué pasa si hay más reciclos? Como en el caso de esta figura que está acá, pues básicamente hacemos lo mismo para cada uno de los reciclos que aparecen, es decir, cortamos o tearizamos las corrientes de reciclo, en este caso estas dos que están acá, y transformamos un problema que debido a los reciclos no puede ser simulado de manera secuencial a un problema que puede ser simulado de manera secuencial, ya que tenemos acá un F8, en este caso sería el reciclo interno, y acá la imagen del GF8. Una vez que tearizamos o rompemos los reciclos, lo que hacemos es obtener una secuencia,
Y en este caso, para este ejemplo en particular, la secuencia de cálculo estaría dada por un valor g, que estaría compuesto por el u1, u2, u3 y u4 en ese orden, en el mismo orden del ejemplo que estábamos viendo anteriormente, y que ahora resolver g nos entregaría f6 y también nos entregaría gf7 y gf8. Y para resolver g necesitaríamos los grados de libertad del sistema original, f1, q y f3, los parámetros del sistema original, o sea, aquellos que permiten describir cada unidad, y aparte necesitaríamos darnos valores de f7 y de f8. Con un método iterativo, numérico, entonces diríamos, dado unos iteradores en este caso de f7 y f8, obtenemos gf8 y gf7. Comparamos entonces si es que la diferencia entre los valores dados y sus imágenes, en este caso f7 y lo mismo con f8, gf8, son menores a unas determinadas tolerancias, y si al mismo tiempo ocurre eso, entonces terminó el algoritmo. Y si es que no, aquí está el sí, si es que no, entonces reemplazamos y volvemos a resolver mediante el método de la actualización, el cual puede ser con un omega igual a 1 o con un omega entre 0 y 1. En resumen, podemos decir que para resolver un diagrama de proceso necesitamos modelar y hacer el análisis de los grados de libertad de cada unidad y luego en su conjunto para al final llegar a que los grados de libertad son iguales a 0, y una vez que tenemos esto, los caminos que podemos seguir son el camino secuencial o el camino simultáneo. Si escogemos el secuencial, tenemos que identificar dónde están los reciclos, cortarlos, lo que es equivalente a teorizar, y una vez que tenemos esto, entonces aplicar un procedimiento secuencial más el método de punto fijo para alcanzar la convergencia del algoritmo en final. Con esto concluimos la clase relacionada con diagramas de proceso, y durante las próximas lo que haremos será aplicar estos conceptos mediante ejercicios en MATLAB.